Buenas noches. El tema de hoy, o más que charla, me tocó hablar sobre una revisión de un artículo que más bien es el artículo, se titula La reanimación inicial del shock séptico. Que los autores son Ismael Sine, que Humus Kasapoglu y Ketty Gould, que son doctores encargados del Departamento de Medicina Crítica en la Universidad de Marmara, y el doctor Philip Derginger, que es médico también de la División Crítica en la Escuela de Medicina de Cooper. Estos autores no tienen conflicto de intereses y el artículo fue publicado en la revista de Cuidados Críticos en el 2020. Como le mencioné hace un momento, el artículo no es más que una revisión y sugerencias que hacen los doctores sobre el manejo, la reanimación inicial del shock séptico. De manera de introducción, el objetivo primario o principal de este artículo es revisar los principios de manejo básico durante la reanimación inicial del shock séptico. Esto se logra mediante la construcción sobre un marco de la fisiopatología del shock séptico y cómo impacta la reanimación inicial en esta condición. La importancia de la reanimación del sistema de capacitancia venosa y el rol importante de la presión diastólica meta durante la reanimación inicial del shock séptico. Ellos señalan que a pesar de que no se tiene como meta una presión diastólica, se explica en el artículo por qué se debe tener como meta una presión diastólica, que más adelante se los explicaré. El tiempo de la reanimación inicial, bueno, ahí como el artículo se basa mucho en medicina de crítica, ellos refieren que debe ser entre las 6 a las primeras 24 horas, y el artículo no discutirá el mantenimiento o el declaraje en las diferentes fases de sepsis. Y existe una controversia actual entre el balance de líquidos y el de vasopresores para mantener la presión arterial, y más adelante los doctores darán su recomendación sobre esto. De manera el primer acápite que trata el artículo se trata sobre la definición, identificación temprana y el tratamiento inicial de la sepsis, iniciando con la definición de sepsis según el concepto de sepsis severa 1 y 2, que no es más que una infección que induce una difusión orgánica, hipotensión o hipoperfusión, que se va a definir como lactato elevado, alteración del estado mental o oliguria. Y esta definición se ve cambiada un poco en sepsis 3, que es una definición orgánica que pone en peligro la vida causada por una respuesta desregulada del huésped frente a una infección con disfunción orgánica, y se va a identificar por aumento del puntaje en el SOFA, que va a ser mayor o igual a 2 puntos. Aquí vemos los diferentes parámetros que evalúa el SOFA Score, que va a ser la respiración, la coagulación, la función hepática, específicamente la bilirrubina, cardiovascular, alteración del sistema nervioso central, en este caso se detalla el Glasgow, y a nivel renal, que va a estar definido por el nivel o la concentración de creatinina o el volumen urinario que presenta el paciente.
Continuando con las definiciones, se define el shock séptico como la forma más severa de sepsis caracterizado por la falla circulatoria, disfunción multiorgánica y va a presentar una elevada mortalidad. Y ocurre cuando la reanimación es adecuada con líquido para revertir la hipotensión inducida por la sepsis y esta no resuelve, que se va a necesitar la utilización de vasopresores. Y según sepsis 3, la define de igual forma, solamente que añade 3 parámetros. Añade dos parámetros, el lactato elevado y signo de hipoperfusión tisular. En cuanto a las herramientas de detección de la sepsis, que son utilizadas como tablas para obtener información y identificar los pacientes que podrían tener sepsis. Aquí vemos los 4 herramientas que detalla el artículo, que son el SIRS, el NEWS, y el MUSE y el QuickSOFA, que se puede utilizar para predecir en pacientes con infección o sospecha o conocida y tienen como resultado y pueden tener pobres resultados fuera de UCI o del servicio de emergencia. Aquí están las diferentes herramientas que se utilizan para predecir o al realizar el diagnóstico de sepsis. Vemos que tenemos en la esquina superior izquierda los criterios de SIRS, vemos los criterios de NEWS, que es el National Early Warning Score, que están en la esquina superior derecha, y los diferentes parámetros que se evalúan. Y el MUSE, que es los criterios modificados, Modified Early Warning Score, que simplifican un poco más las diferentes signos que se evalúan en el paciente. Vemos que dentro de todos, la ventaja sobre que se tiene el NEWS y el MUSE es que no se necesitan parámetros de laboratorio, como lo necesita el SIRS, que vemos que utiliza glóbulos blancos o inclusive la presión arterial de CO2. El MUSE y el NEWS solamente son escalas o herramientas clínicas que eso tiene con signos vitales y evaluación del paciente. La otra herramienta que se utiliza para el diagnóstico de sepsis es el QuickSOFA, que es la forma simplificada del SOFA, que evalúa 3 parámetros: hipotensión, alteración del estado mental, definida como un Glasgow menor de 13, y la taquipnea mayor de 22. 2 variables que se presentan positivas, se considera un QuickSOFA positivo. Y permite determinar o predecir la mortalidad de forma más precisa que si se tiene una sola medida. O sea, que si tengo 2 o más, me va a predecir la mortalidad en vez que si tengo una sola positiva. Y existen numerosos estudios sobre el uso de QuickSOFA como herramientas de cribaje que han dado resultados contradictorios sobre la utilidad del mismo. Parece ser muy sensible, pero poco específica. Seymour y colaboradores encontraron que solo el 24% de los pacientes infectados que presentan una infección presentaron un QuickSOFA positivo. Quiere decir 2 o las 3 variables que se miden. Y de estos, el 70% presentaron mortalidad. O sea que un paciente que presenta sepsis, solamente el QuickSOFA lo detecta en un 24%, pero ese 24% que se detectó, el 70% murieron. Y
De manera que el CIRS y el QuickSOFA son las herramientas gold estándar o de primera elección para el diagnóstico de sepsis. Continuando, en el artículo se hablan sobre los diferentes biomarcadores de sepsis. Según sepsis 2, se encuentra la proteína C reactiva y la procalcitonina. Y la combinación de estos biomarcadores combinados con las variables clínicas que se encuentran en el paciente van a ofrecer una información útil para la evaluación clínica de estos pacientes que presentan sepsis o sospecha de la misma, pero no permiten descartar la sepsis. O sea, que un paciente presente procalcitonina positiva no necesariamente presenta un cuadro infeccioso. Recordando que inclusive pueden haber infecciones, sobre todo por hongos, virus, que la procalcitonina va a resultar negativa. Y no existe un biomarcador específico que permita descartar la sepsis. Como lo puse en el cuadro, la imagen que vemos en la PPT, vemos que las infecciones virales y bacterias atípicas me pueden dar una procalcitonina negativa y ya vamos a ver una procalcitonina elevada, sobre todo en pacientes que presentan infecciones o neumonía por Streptococcus pneumoniae y otras bacterias típicas. En cuanto al lactato como herramienta de cribado para la sepsis, recordando que el lactato me mide o permite determinar o es un biomarcador que señala la hipoperfusión tisular, inclusive en ausencia de hipotensión. Continuando con el artículo, hace énfasis sobre los diferentes boneless o metas que se tenían en el Survival Sepsis Campaign, que se encontraban a las 3 horas, perdón, y a las 6 horas. Que esto fue modificado en una revisión del 2018, que las metas se deben alcanzar en la primera hora, que se mida el lactato en sangre y se reevalúe el valor inicial, es mayor a 2 milimol por litro, que se realice hemocultivos, la administración de antibióticos, la reanimación con líquidos y la utilización de vasopresores de forma temprana. En cuanto a la reanimación del sistema venoso, recordando que el mismo está determinado por gradiente de presión entre la presión de llenado venoso y la presión a nivel de la aurícula derecha. Y esto va a representar cerca del 80% del volumen circulatorio. Es importante determinar o tener claro la definición de la capacitancia del lecho vascular, ya que se va a definir o se refiere al grado de constricción y relajación que se regula la presión para cualquier volumen de sangre que existe en el sistema venoso. Y esto va a generar una presión junto con el vaciado auricular que va a regular el retorno venoso hacia el corazón derecho. Otra definición que debemos tener claro es el volumen de presión intravascular de no estrés, que es la pequeña cantidad de volumen capaz de llenar el lecho vascular antes de generar presión a nivel de la pared venosa.
Ahora más adelante se lo voy a demostrar en qué consiste esto con una imagen que señala el artículo también. Y el volumen de presión intravascular de estrés, que es cualquier volumen por arriba del volumen de presión intravascular de no estrés, que va a generar un aumento de la presión a nivel de los vasos sanguíneos. Y esto va a aumentar la presión que llega a la aurícula derecha y va a permitir que se lleve a cabo el retorno venoso. Esto es lo que le mencioné en antes, que define el artículo sobre la presión de presión intravascular de no estrés y la presión intravascular de estrés, que se va a estar muy relacionada con cómo se llena un globo o un globo con agua, que va a llegar un momento que inicialmente el agua no va a generar aumento en las presiones de las paredes del globo, pero posteriormente sí se va a aumentar la presión en las paredes del mismo y va a estar muy relacionado o similar con lo que ocurre a nivel intravascular del lecho venoso sobre la presión intravascular de estrés y de no estrés. La vasodilatación a nivel del sistema venoso va a aumentar la capacidad del volumen de no estrés y esto va a disminuir entonces la presión de retorno venoso, que va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo y el volumen sistólico, y el gasto cardíaco se va a observar disminuido como se observa a nivel del shock séptico. Por eso es necesario la administración de vasopresores o drogas que actúen sobre alfa-1 para producir la constricción y aumentar la presión intravascular de estrés para favorecer entonces el retorno del volumen sanguíneo al corazón derecho. Otras cosas que afectan directamente el retorno venoso, vamos a ver que está influenciado directamente por la presión a nivel del tórax. Recordando que durante la inspiración, la presión intratorácica se hace negativo, permitiendo el retorno va a disminuir la presión intratorácica y va a favorecer el retorno a nivel venoso del volumen sanguíneo al corazón derecho. Y durante la expiración, recordando, entonces se va a disminuir al mismo, ya que aumenta la presión intratorácica. Esto lo debemos tener bien claro, sobre todo en nuestros pacientes que están recibiendo ventilación mecánica invasiva, sobre todo pacientes que se manejan con presiones elevadas o con PIC elevado. Esto me va a causar que haya una disminución, esa presión positiva va a causar una disminución del retorno venoso a nivel del corazón derecho. Continuando con el siguiente punto que menciona el artículo, habla sobre la elección de líquidos. Que el de elección debe ser los cristaloides, que es recomendada como fluido inicial en el manejo de la sepsis, sobre todo aquella que induce hipotensión. Y se hizo un estudio que se llama SMART, que comparaba los cristaloides balanceados, que se refería al lactato de Ringer, versus solución salina normal, que fue un estudio aleatorizado de más o menos 15.800 pacientes que fueron admitidos a UCI, y se encontró una diferencia significativa que la solución salina normal va a producir mayor mortalidad, mayor lesión renal y
necesidad de terapia de reemplazo renal en estos pacientes que son reanimados con solución salina. Por esa razón, este estudio llamado SMART recomienda la utilización de cristaloides balanceados para la reanimación inicial del paciente. Otros líquidos, en cuanto a los demás líquidos de lesión, vemos que tenemos el almidón de hidroximetil, que es el GES, que es un coloide sistético usado comúnmente para la reanimación de los pacientes críticamente enfermos. Vemos que en diferentes ensayos clínicos y metaanálisis demostraron que esto aumenta el riesgo de mortalidad y lesión renal en estos pacientes. Y la gelantin de igual forma puede inducir lesión renal y reacción alérgica que pone, o sea, reacciones alérgicas exageradas que ponen en peligro la vida del paciente. Por esa razón, estos coloides no son utilizados para la reanimación inicial de sepsis. Vemos el otro coloide que detalla el artículo es la albúmina, recordando que esta tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y va a permitir la estabilización del glicocáliz, recordando que el glicocáliz es una capa de glicoproteínas y proteoglucanos que juega un papel importante en la presión oncótica que se encuentra a nivel intravascular. Adicionalmente, va a poseer efectos inotrópicos positivos y va a permitir que se mantenga o se restablezca la integridad de la pared del vaso sanguíneo. No posee efecto nefrotóxico y por esta razón la albúmina sí está recomendada en su uso en fases tempranas de shock, ya que volúmenes pequeños de ella pueden mejorar hemodinámicamente el paciente y mejora la cantidad de líquido o de cristaloides necesarios, y se ha demostrado que va a requerir dosis menores de noradrenalina para mantener la presión arterial la presión arterial media dentro de las metas. De igual forma, el Survivor Sepsis Campaign refiere que se puede considerar el uso de la albúmina. No lo recomienda como terapia de lesión. Continuando, el siguiente capítulo del artículo se habla sobre el rol del catéter venoso central. Sobre todo para medir las diferentes metas de reanimación, tanto la saturación venosa central como la presión venosa central. Si se va a utilizar un catéter venoso central para estas dos medidas, diferentes ensayos clínicos multicéntricos no muestran la diferencia del CVC para estos usos, solamente para el uso de vasopresores. De igual forma, si se encuentra en un sitio, un lugar, una policlínica o un centro de salud que no se cuente con la disposición o el material necesario para colocar un catéter venoso central, no se debe retrasar el uso de vasopresores si el paciente lo requiere. Se puede utilizar, como mencionó Einar en su charla pasada, vías periféricas de tamaños mayores a 20 Gauss, y la vía periférica en este artículo se recomienda hasta por 4 horas y se debe vigilar los signos de necrosis en la extremidad cada 1 o 2 horas para evitar las complicaciones sobre todo de la extravasación de la norepinefrina. Ya como
Siguiente punto, se toca la terapia de vasopresores, esteroides y de inotrópicos. Inicialmente vamos a hablar con la norepinefrina, recordando que es el vasopresor de lesión en el shock séptico, que posee características inotrópicas, venoconstrictora y de constricción arteriolar. Vemos que el Survivor Sepsis Campaign sí lo recomienda dentro del paquete de 1 hora, siempre y cuando no se haya alcanzado las presiones arteriales meta con la reanimación con líquido. El estudio Sensor, que se trata sobre el uso de la norepinefrina junto con la reanimación de líquido, mostró el control de la presión arterial de forma más rápida y disminución del edema agudo de pulmón cardiogénico si se utiliza la norepinefrina con la reanimación de líquido al mismo tiempo. Y dentro de las complicaciones de la misma, vemos que el 15% puede generar arritmia, isquemia miocárdica, mesentérica y la isquemia digital cerca del 10%. Recordando la presentación de la adrenalina, que es de 1 miligramo por ml y la ampolla es de 4 ml. Otras de las complicaciones de la noradrenalina es la gangrena periférica simétrica, que es una complicación que puede ser directa por el shock séptico, pero se ha presentado que esta necrosis o esta gangrena periférica simétrica aumenta con el uso de norepinefrina. Continuando con los fármacos, la vasopresina, sobre todo que después de la reanimación con líquidos y la infusión de norepinefrina, si no se logra presiones arteriales medias metas, se debe utilizar la vasopresina o a baja dosis o inclusive la epinefrina. La evidencia de la misma es débil y recordando algo que mencionó Einar en las charlas anteriores sobre inotrópicos y vasopresores, recordando que la vasopresina va a actuar directamente sobre los receptores V1 de vasopresina 1 a nivel de los vasos sanguíneos del músculo líquido de las venas y las arterias, y va a producir vasoconstricción. La fisiopatología que se tiene sobre el uso de la misma se encuentra ya que en pacientes con shock séptico se van a encontrar niveles, después de las primeras 6 horas se van a encontrar niveles de vasopresina disminuidos. Y un ensayo clínico llamado VAS, que es un ensayo clínico que demostró que no demostró un resultado benéfico de la vasopresina a bajas dosis en comparación con la norepinefrina solo, y no se encontró una dosis establecida o considerada baja segura. Dentro de las dosis que se recomienda es de 0.4 0.03 unidades, y estas dosis superiores a esto va a aumentar el riesgo de isquemia cardíaca y de igual forma isquemia digital. Continuando, se detalla sobre la epinefrina, que es un agonista alfa y beta que va a permitir el aumento de la presión arterial media y el índice cardíaco, recordando que adicionalmente es un inotrópico. Como complicación, vemos que puede producir un aumento a nivel del lactato, sobre todo por su acción beta-adrenérgica, aumentando la glucólisis anaerobia y la producción del mismo. En cuanto a la dopamina, recordando que es un vasopresor y un inotrópico,
Recientes metaanálisis no recomiendan el uso de dopamina como vasopresor, sobre todo el estudio Ross. La fenilefrina, que es un vasoconstrictor específico alfa adrenérgico, y tampoco se utiliza de rutina a nivel del shock séptico, ya que va a producir una disminución del volumen sistólico y adicionalmente puede producir vasoconstricción esplácnica. Y sobre la angiotensina 2, es un agente nuevo vasopresor que actúa por diferentes mecanismos que se va a unir directamente sobre los receptores de angiotensina 2, que va a producir vasoconstricción, secreción de aldosterona y va a producir remodelado cardíaco. Recordando que cuando hay shock séptico se va a producir o se va a disminuir la acción de la enzima convertidora de angiotensina, y esto va a causar el aumento de mediadores vasodilatadores como la bradicinina, y esto va a disminuir el nivel de angiotensina 2. Adicionalmente, la sepsis, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis recomienda el uso de una línea arterial a aquellos pacientes que requieran vasopresores para medir la presión arterial media de forma dinámica. Continuando sobre la recomendación de corticoides, que tenemos dos estudios, que es el Approach y el Adrenal, que van a recomendar el uso de hidrocortisona de 200 miligramos al día, ya sea por bolos o por infusión continua. Y la dobutamina, que se utiliza en pacientes que presentan una fracción de eyección disminuida como agente inotrópico, recordando que esto también puede producir va a producir mayor vasodilatación, y es necesario la utilización de un vasopresor para evitar esta complicación de la dobutamina. Como les mencioné al inicio, el artículo detalla o señala la importancia de la presión arterial diastólica, que se tenga una meta de una presión arterial diastólica, que actualmente no existe una meta, pero existen guías con metas para la PAM, pero no de la presión arterial diastólica. Y es muy importante, ya que esta me va a permitir o juega un papel muy importante para la perfusión tisular. Es un predictor de mortalidad en el shock séptico, y la presión arterial diastólica está correlacionada con vasodilatación arterial severa, pero no hay estudios que respalden esta meta. Y se ha demostrado que presiones arteriales diastólicas menos de 50 milímetros de mercurio puede deteriorar la perfusión miocárdica y producir taquicardia, y esto va a generar va a producir un menor tiempo de llenado del ventrículo izquierdo, por ende va a producir una disminución del volumen sistólico, por ende va a producir una disminución del gasto cardíaco. Y por esta razón se debe tener como meta presiones arteriales diastólicas arriba de 50, con presiones arteriales medias menores de 85. Ya para hablando sobre el mantenimiento de la presión arterial media, sobre la utilización de líquidos de mantenimiento, vemos que el Survivor Sepsis Campaign recomienda solamente bolos de cristaloides, 30 ml por kilo, con posterior inicio de vasopresores.
y se recomienda el Survivor Sepsis Campaign también recomienda test dinámicos para determinar la respuesta al líquido de los pacientes para evitar que haya una acumulación de líquidos a nivel del intersticio y esto me lleve a mayor difusión orgánica, ya sea edema de pulmón, aumento de la presión intraabdominal, inclusive lesión renal. Uno de los test que se recomienda es la elevación pasiva de los miembros inferiores para, y mediante ultrasonido, determinar el volumen sistólico del paciente para ver si va a ser un paciente respondedor a líquidos o no.